El 13 de junio del 2025, Israel lanzó varios ataques aéreos contra instalaciones nucleares y militares iraníes. Más de 100 aviones movilizados y más de 100 objetivos, entre los que se encontraban la estación nuclear de Natanz y otras instalaciones nucleares y de investigación como Isfahan. A su vez, Israel atacó centros de mando en Teherán, altos mandos militares y generales e instalaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la institución militar iraní fundada por el Ayatolá Jomeini, después del triunfo de la Revolución Islámica el 22 de abril de 1979. El resultado, después del primer día y con infiltración incluida que saboteó las defensas aéreas iraníes después de la introducción de armas y drones previamente, fue la destrucción de sistemas antiaéreos, bases de misiles balísticos, radares e infraestructuras militares, así como científicos clave en el desarrollo del programa nuclear iraní, que se sumarían a la larga lista de científicos eliminados en el pasado. El ataque israelí provocó la reacción iraní, con el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel, en un enfrentamiento que duró 12 días y fue finalizado con el bombardeo por parte de Estados Unidos de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, la instalación nuclear de Natanz y el Centro Tecnológico Nuclear de Isfahan el día 22 de junio, 2 días antes del alto el fuego acordado entre las dos partes beligerantes. Aquella guerra de los 12 días supuso la culminación de varias décadas de hostilidades diplomáticas por parte de Israel contra Irán, remontándose al año 2002-2003, cuando después de revelaciones de exfuncionarios iraníes sobre instalaciones nucleares en Natanz y Arak, el líder opositor al gobierno de Ariel Sharon, en aquel momento un parlamentario israelí llamado Benjamin Netanyahu, esparcía el miedo sobre Irán como la gran amenaza futura, tal como expresó en su libro publicado en el año 1995 titulado Fighting Terrorists. En el año 2005-2006, Israel presionó a Estados Unidos y a la llamada comunidad internacional para que pusieran sanciones económicas severas contra Irán, lanzando campañas mediáticas que mostrasen cómo el programa nuclear iraní tenía fines militares, tanto militares como civiles. En el año 2008-2010, Israel empezó a amenazar públicamente con una acción militar preventiva contra Irán si ésta desarrollaba armas nucleares. Fueron los años en los que empezaron las operaciones encubiertas y sabotajes, como el virus Stuxnet, pese a que no fue reconocido oficialmente por Israel. 2010-2015 fueron los años de consolidación del conflicto diplomático durante el periodo del Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA, entre Irán y el Grupo 5+1, formado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Israel denunció públicamente el acuerdo nuclear, calificándolo insuficiente para detener a Irán, intensificando campañas de presión política en foros internacionales como la ONU y el Consejo de Seguridad. Finalmente, en el año 2018, el presidente Donald Trump rompió el acuerdo de Plan de Acción Conjunta de Seguridad, formado por el Grupo 5+1 más Irán, con la salida de Estados Unidos del mismo y la imposición de severas sanciones económicas contra Irán. Los hechos demuestran una sucesión de acontecimientos que se fueron desencadenando por parte de un poder político que no estaba dispuesto a permitir que otro poder político llegara a disponer de un programa nuclear nacional. Ya en 2026, Israel y Estados Unidos atacaron Irán el día 28 de febrero, acabando con el líder espiritual, el Ayatolá Jamenei. Surge la gran pregunta que todo el mundo debe cuestionarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Israel, que jamás tuvo la más mínima intención de permitir un Irán nuclear, se dispone a iniciar una guerra preventiva que presumiblemente acabará con la revolución islámica del régimen de los ayatolás iniciada en 1979? Para responder la pregunta, es necesario mirar la tasa global de fecundidad y el número de nacimientos registrados en Irán en las últimas décadas. En el año del triunfo de la Revolución Islámica, en 1979, Irán registró 1.500.000 nacimientos sobre una población de unos 38 millones de personas, dando como resultado una tasa global de fecundidad superior a 6,5 hijos por mujer. El número de nacimientos totales en Irán siguió aumentando hasta llegar a superar los 2 millones en el año 1986, cuando la población iraní superó los 51 millones de habitantes, con una tasa global de fecundidad que descendió ligeramente sobre los 6 hijos por mujer.
2 años más tarde, Irán registró el pico de nacimientos, unos 2.080.000 nacimientos, sobre 55 millones de habitantes y una tasa global de fecundidad que cayó a 5,4 hijos por mujer. En el año 1991, Irán perdió el registro de más de 2 millones de nacimientos, con 1.920.000, sobre una población de 60 millones de habitantes y una tasa global de fecundidad de 4,5 hijos por mujer. En el año 2000, los nacimientos cayeron a 1.470.000, sobre una población de 66 millones, para caer la tasa global de fecundidad a 1,9 hijos por mujer, registrándose en apenas una década un colapso total de fertilidad. Entre los años 2000 y 2011, la tasa global de fecundidad cayó por debajo de 1,8 hijos por mujer, para volver a subir entre los años 2012 y 2016 a 2,05 hijos por mujer, siendo este último año, 2016, el año de inflexión donde volvió a descender la tasa global de fecundidad en los siguientes años posteriores. De 1,5 millones de nacimientos y una población de 83 millones de habitantes en el año 2016, se pasó al año 2025 a 900.000 nacimientos para una población de 92 millones de habitantes, lo que da una tasa global de fecundidad de 1,4 hijos por mujer. ¿Por qué Israel y Estados Unidos atacan Irán en el año 2025 y no en 2010, 2000 o en el año 1990? ¿Tenía Irán hace 10, 20 o 30 años misiles hipersónicos? ¿Tenía Irán hace 10, 20 o 30 años decenas y cientos de miles de drones, misiles y una infraestructura militar como la que tiene en el año 2026? Hace 10, 20 o 30 años, ¿Irán pudo haber causado un daño considerable en todo el Oriente Medio? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué Israel y Estados Unidos atacan Irán en el año 2026 cuando Irán es más fuerte militarmente que nunca? La respuesta está en la biología, la sangre y la demografía. Irán es más fuerte que nunca en el plano material, pero mucho más débil en el plano biológico que hace 10, 20, 30 o 40 años. De un máximo de casi 2.100.000 nacimientos para un país de 55 millones de habitantes, a solo 900.000 nacimientos para un país de 92 millones de habitantes en el año 2026. La realidad es que Irán es más débil que nunca, más vulnerable que en las décadas pasadas. Israel y Estados Unidos no atacaron Irán porque atacar un país de 6, 5, 4 o 3 hijos por mujer es un error estratégico. Esperaron hasta que Irán cayó no por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, sino por debajo de 1,5 hijos por mujer y una tasa de fecundidad ultra baja. La demografía es la mayor arma defensiva que tiene una comunidad política. La demografía es la mayor arma disuasoria contra posibles ataques de rivales geopolíticos. La demografía es la mayor fuerza de la historia. La demografía protege a países de potenciales ataques y una vez se pierde la fuerza que otorga la demografía, se pierden los muros que protegen al país. Piensa, estudia, investiga y reflexiona sobre todo lo que te explico para aproximarte lo máximo posible a la verdad. Y si descubres veracidad en estas palabras, dale like al vídeo y suscríbete al canal donde encontrarás caminos que te llevarán a la verdad.